Timoteo, por favor, capítulo número 3, por favor, amados hermanos. Gracias, pastor, gracias por su amistad. Un hombre que es para mí un ejemplo, un consejero para mí, el hermano Gómez. Me da gusto que estamos cerquitas. Y confío en el Señor que nos permite estar muchos años más cercas sirviendo al Señor. Primera Timoteo, por favor, capítulo número 3, por favor, amados hermanos. Y quiero que notemos ahí verso número 14, por favor. Primera Timoteo 3:14. Ahorita también mi esposa está aquí en el auto y también está retransmitiendo a través de la página de nuestra iglesia allá en El Paso, hermanos, el culto aquí. Y nosotros vamos a comenzar cultos ahí la próxima semana, si Dios permite, hermanos, en El Paso. Y bueno, hermanos, que Dios nos dé gracia para seguir adelante predicando el evangelio y sin duda alguna que gente sea salva. Hermanos, miren, escuchen bien. Por las siguientes semanas, quiero decir meses, creo que desafortunadamente no años, pero por las siguientes semanas y meses, escuchen bien, amada iglesia, mucha gente estará dispuesta a escuchar el evangelio con todo esto que ha sucedido. Es nuestra oportunidad, amados hermanos, para predicar el evangelio en Albuquerque. Va a ser solamente algunas pocas semanas más, amados hermanos, porque el corazón del ser humano así es. Si leemos con cuidado ahí en Jueces, vemos que cuando el pueblo estaba en problemas, cuando el pueblo estaba, hermanos, acosado por un ejército enemigo, clamaban al Señor y como siempre, hermanos, Dios contestaba y mandaba a un juez que les liberaba. Pero dice ahí la misma palabra, hermanos, que volvían a hacer lo malo delante de sus ojos. Entonces, amada iglesia, Nuevas Alturas, tenemos un breve tiempo, hermanos, para que prediquemos el evangelio. Va a haber corazones receptivos, esperemos que más de lo normal, más de lo habitual, y tenemos que aprovecharlo para hacerlo. Dice ahí, por favor, en capítulo 3, verso número 14, Primera Timoteo 3:14, el apóstol Pablo, un hombre experimentado, hermanos, ya para este momento, un hombre anciano, un poquito antes de ir a la cárcel, hermanos amados, dice ahí en verso 14, le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Miren verso 15, hermanos, para que si tardo, miren qué hermosa frase, sé cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vean esta frase: columna y baluarte de la verdad. Ahora, yo me permití, hermanos, con todo respeto a la palabra del Señor, agregarle ahí columna y baluarte de la verdad. Escuchen bien, amados hermanos, para las siguientes generaciones. Lo que estamos haciendo, amados hermanos, lo que predicamos, no solamente va a afectar, hermanos, a nuestra generación, pero puesto que es la palabra de Dios y puesto que es eterna, va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a futuras generaciones. Ahora, noten algo importante, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en este pasaje, dice algo de suma importancia. Dice algo que después de muchos años, hermanos, él experimenta y le dice sin ningún titubeo, le dice a Timoteo: mira, Timoteo, te voy a definir en dos palabras lo que es la iglesia local. Te voy a definir en dos palabras lo que es la iglesia local. No son cuatro paredes. Por cierto, amada iglesia, miren, somos una iglesia bíblica. No porque tenemos aire acondicionado o no lo tenemos, no porque tenemos alfombra o no la tenemos, no porque tenemos edificio o no lo tenemos. Somos una iglesia bíblica porque tenemos la palabra de Dios. Es lo que hace la diferencia en el cristianismo, amada iglesia, tener la palabra de Dios. Ahora miren cómo el apóstol Pablo definió allí tan sencillamente, verso número 15. Veo una premura, una urgencia en el apóstol Pablo, verso 15, para que si tardo, estaba ahí en Éfeso, creo yo, Timoteo, dice ahí para que si tardo, miren qué importante, amada iglesia, sepas, le dice a Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, y luego la define con dos frases, que es la iglesia del Dios viviente. Vean bien: columna
y baluarte de la verdad. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, amados hermanos, y con la experiencia que él tenía de todo su trabajo misionero de establecer iglesias, él entendió, hermanos, que cada iglesia local, amados hermanos, aquí en Albuquerque, es la iglesia del Dios viviente, pero también es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben por qué esta verdad, que es la palabra de Dios, ha prevalecido hasta el 2020 y prevalecerá hasta que Cristo venga? Escúchenme bien, porque es la verdad. Porque es la verdad. Ahora, amados hermanos, quiero que veamos tres cosas rápidamente en esta tarde. Me siento un poquito preocupado porque pues yo soy sumamente güero y mis ojos azules, bueno, entre verdes y azules de repente cambian de color, y aquí me está pegando el sol y no quiero perder mi color rubio. Amén, hermano. Amén, amada iglesia. Amén. Qué frase tan hermosa: columna y baluarte de la verdad por las siguientes generaciones. Fíjense, amados hermanos, dice el verso 15 que es la iglesia del Dios viviente. Ahora escúchenme, muchos de nosotros sabemos, creo que así es, que la palabra iglesia quiere decir, hermanos, los llamados fuera. La palabra eclesía en su nombre original, en su idioma original griego, hermanos, quiere decir los llamados fuera del mundo, fuera de lo cotidiano, de la corriente de este mundo, de lo que para ellos es normal. Amados hermanos, el mundo necesita ver una iglesia, es decir, gente diferente, gente que ha salido del mundo, que viste diferente, que habla diferente, que adora diferente, que sirve diferente, que lee diferente, y si me permite la expresión, que predica también diferente. Amén, amada iglesia. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe esta palabra, eclesía, a Timoteo, nunca tuvo en su mente, la misma palabra en griego no describe, hermanos, algo como un club social. La iglesia, hermanos, ahorita decía el pastor, hermanos amados, que habrá reunión de damas sin comida, y hermanos, una reunión de damas sin comida como que no es comida. Amén, hermanas. Pero, amados hermanos, miren, cuando el apóstol Pablo escribió ahí la palabra eclesía, no tenía en mente, hermanos, un club social. No tenía en mente, amados hermanos, un lugar simplemente emocional. Tenía en mente un lugar donde se reunía y donde se reúne hasta el día de hoy gente que ha sido llamada fuera del mundo, hermanos, para vivir para el Señor Jesucristo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de tu verdad. Ahora escuchen, amados hermanos, la misma palabra eclesía, iglesia, además de que no de ninguna manera da la idea, hermanos, de un club social, de un lugar donde me siento bien. Además de eso, amados hermanos, el apóstol Pablo tenía en su mente que una iglesia, no importa su tamaño, escúchenme bien, no importa su tamaño. Ahora, queremos que gente sea salva, lo entiendo, pero no importa su tamaño, hermanos. El apóstol Pablo tenía en mente que una iglesia, hermanos, lo que la hace grande a una iglesia es el corazón que tiene por Dios, es el corazón que tiene por las almas perdidas, amados hermanos, y el impacto que hace en su sociedad y en las generaciones siguientes. Esto es una iglesia. Saben, amados hermanos, miren, escúchenme bien. Aquí alrededor nuestro, lo digo con mucho respeto, y en toda la nación, esta hermosa nación, y nuestro México, el Perú, donde sea, hermanos, miren, hay un montón, digo yo, hay un montón, lo digo con respeto, de 4 paredes que afuera dicen iglesia. ¿Y sabes qué?
todos son menos una iglesia. Menos una iglesia. Porque ni son columna, ni baluarte de la verdad, ni la Biblia es su base de fe y práctica. Oh, amados hermanos, qué hermoso pertenecer, qué hermoso, amada iglesia, invertir en una iglesia que es bíblica. Amén. Una iglesia, hermanos, ¿saben qué? Amados hermanos, que cuando este varón de Dios está aquí predicando, y tú lo sabes, cuando algún visitante viene, amados hermanos, lo que va a escuchar es el evangelio. Es el evangelio. De muchas maneras, cantado, por supuesto, predicado. Eso es una iglesia, hermanos. La describe su corazón que tiene por Dios, por las almas perdidas y el impacto. Ahora, déjenme pasar al primer punto porque el tiempo vuela, amados hermanos. Columna y baluarte de la verdad para las siguientes generaciones. Ahora, fíjense, hermanos, número 1, la función de la iglesia local es sostener, escuchen bien las palabras, es sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Voy a repetirlo, hermanos, miren bien. Número 1, la función de la iglesia, amados hermanos. Por eso vale la pena participar en tu iglesia, orar por tu iglesia, apoyar a tu iglesia, porque, amados hermanos, aunque ciertamente es más que material el que sea, aunque son solamente 4 paredes, es algo que Cristo instituyó. Amén. Dio su sangre, hermanos, por nuestras almas, y luego, hermanos, dice la palabra de Dios que con ello compró la iglesia. Ahora, fíjense bien, la función de la iglesia, y agarro mi Biblia. Tienen ahí sus Biblias ahí en sus carritos, hermanos. Miren bien, hermanos, la función de la iglesia, miren qué sencillo, es sostener, luego transmitir la verdad revelada que Dios dejó en su palabra. Es sostener. Ahorita hablaba con su pastor y bueno, siempre me llena de gozo ver su entusiasmo que él tiene, el amor por el Señor primeramente y luego también por ustedes. Y hablábamos precisamente un poquito del edificio donde ahora estamos, que confiamos que por la gracia de Dios, hermanos, y para su honra y para su gloria, escuchen bien, hermano, lo que dije, para su honra y gloria de Él, este edificio les va a dar a ustedes, hermanos. No estoy hablando como un carismático, declaro que este edificio, no, amados hermanos. Estamos confiando en la palabra de Dios, estamos confiando en el propósito eterno que Dios dio a este varón al traerlo aquí. Amén, amados hermanos. Y como decía, con mucho respeto, hermanos, un montón alrededor nuestro de lugares que afuera dice iglesia, iglesia quién sabe qué, iglesia quién sabe qué, iglesia quién sabe qué. Todos son menos una iglesia bíblica, amados hermanos. Y una iglesia sencillamente es bíblica mientras que su fe y su práctica sigue emanando únicamente de la palabra de Dios. La función de la iglesia, sostener y transmitir al mundo, a las generaciones venideras, la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Dice ahí Pablo a Timoteo, amados hermanos, miren ahí verso, por favor, número 15. Miren cómo comienza, hermanos, ahí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¡Wow! Sepas cómo debes conducirte, cómo debes llevar tu vida. No en cualquier lugar. Está hablando de la iglesia. Me están escuchando, hermanos. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia? Y luego él la describe como la columna y el baluarte, hermanos, de la única verdad que es el mismo Señor Jesucristo. Por favor, si van conmigo a Mateo rápidamente 5, por favor, amados hermanos. Columna y baluarte de la verdad para las siguientes generaciones. Dije Mateo, por favor, amada iglesia, capítulo 5.
Qué gozo estar aquí con ustedes, amados hermanos. Verles a su pastor, a su amada esposa, a su hijo que lo apoya tanto, su nuera y bueno, amén, hermanos, sus colaboradores. Capítulo 5, dije ahí verso 14, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Saben qué, amados hermanos? Créanme, el mundo que nos rodea aquí, Albuquerque, cómo necesita, como hasta ahora ha sido aquí en este lugar, seguir viendo una iglesia viva, una iglesia bíblica, una iglesia entregada al Señor, una iglesia, hermanos, no nomás que, amados hermanos, que necesita algo para emocionarse. Amados hermanos, lo que nuestra alma necesita es su palabra. Lo que la generación siguiente necesita es su palabra, amados hermanos. Qué hermoso cantar los himnos, qué hermoso los especiales que tenemos, pero cuánta gente depende de algo emocional. Wow, la iglesia estuvo tremenda. ¿Por qué? No sé, me sentí bien. Amado hermano, la iglesia no es para que tú te sientas bien, la iglesia es para que Él sea glorificado. Amén, amados hermanos. Y ¿sabe qué, amada iglesia? Cuando Él es glorificado, Él nos va a usar, porque Él, amados hermanos, Él no es deudor de nadie. Cuando Él es glorificado, amados hermanos, Él va a bendecir a su pueblo para que ellos sigan glorificándole más aún a Él mismo. Así de sencillo, amados hermanos. Lo digo con toda prudencia, amados hermanos. Miren, siguiendo la columna y baluarte de la verdad en su iglesia que se predica la palabra, hermanos, no podemos esperar otra cosa más que bendición de Dios. Eso no quiere decir que no va a haber pandemia o enfermedad. Eso no quiere decir que no va a haber un accidente automovilístico. Esta semana, verdad, pasada, un tremendo siervo de Dios, nuestro hermano Garlic, partió a su presencia. Y yo le decía a nuestra iglesia, hermanos, esta mañana en línea, es probable que nuestro hermano Garlic, yo no lo sé, ojalá que me equivoque, es probable que nuestro hermano Garlic, hermanos amados, haya partido a su presencia con un profundo dolor físico, me refiero, físico. El cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo. ¿Sabes cómo podemos aceptar esto, entender eso, hermanos? Simplemente sabiendo que ese siervo de Dios sirvió, hermanos, al Dios que le salvó, al Dios que le rescató, hermanos, que su cuerpo le pertenecía a Él, hermanos, y que ahora está para siempre en su presencia, que ha valido la pena servirle. ¡Wow! Juan 15, 19, por favor, amada iglesia. Sostener, transmitir la verdad revelada en su palabra, no la verdad, hermanos, escuchen bien, no la verdad del pastor Gómez, aunque lo amamos y lo respetamos, amén, iglesia, pero él no es la verdad. No la verdad de nuestro querido pastor Luis Parada o Luis Ramos, mucho menos de Mauricio Villarreal. La verdad que es Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Oh, amada iglesia, por favor, Juan 15, 19, les decía. Juan 15, 19. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, miren qué hermosa frase, yo os elegí del mundo. Y claro, había un contexto primario allí, ¿ok? Había un contexto primario ahí de sus discípulos, hermanos. Por esto el mundo, vean ahí, hermanos, os aborrece. Pablo dice a Timoteo: hey, quiero que sepas cómo debes conducirte en el lugar donde fueron sacados fuera. El mundo, hermanos, miren, dice ahí la Biblia, leíamos el pasaje base, que lo conocemos muy bien, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Este mundo, hermanos, más que nunca, por la propia y por la misma tecnología, hermanos, está más que lleno de tanta mentira. Aquí encontramos tanto cosas buenas como cosas tan malas. Y el padre de mentira, hermanos, es más que el mismo diablo. Ahorita hablaremos un poquito más de ello.
¿Sabe qué, amada iglesia? Nosotros, la iglesia, somos diferentes, hermanos. Por la gracia de Dios, debemos de ser diferentes. Mire por favor conmigo Efesios 2 y pasamos rápidamente al segundo punto. Efesios 2, por favor, amada iglesia. Primer punto es sostener, brillar, como decía allí. El mundo va a aborrecernos, pero, amada iglesia, sostener la verdad, sostener, transmitir lo que Dios ha revelado en su palabra. Les dije Efesios 2, por favor, un pasaje que creo que básicamente todos conocemos. 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Miren qué hermoso pasaje. Cuando estabais muertos. ¡Wow! Cuando estabais muertos, no físicamente, pero dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¡Wow, hermanos amados! Eso es la iglesia, otro tiempo. Ahora ya no, eso es la iglesia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren nada más, el mismo diablo, el espíritu que ahora, vean ahí, hermanos, ahora, y esto se escribió hace 2000 años, pero ahora, y sigue siendo una verdad, opera no en los hijos de Dios, sino en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, pero en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Termino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, amados hermanos, esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: la iglesia es algo que ya no sigue la corriente de este mundo. La iglesia es algo que ya no sigue los pensamientos de su carne. La iglesia es algo que ya no sigue los designios del mismo príncipe, hermanos, de la potestad del aire, que es el mismo Satanás. Qué bendición, amados hermanos, que miren, nadie puede embrujarnos. Amén, hermanos. Qué bendición. Cuando estábamos allá en México asistiendo al pastor Ramos durante 8 o 9 años, una vez que salí ahí de mi casa en San Luis Potosí, oiga, pastor, estaban ahí unos chiles en una bolsa, como con un vómito adentro. Y luego le dije a mi esposa, le dije: ¿sabes qué, mija? Allí en la puerta hay como unos chiles secos. Parecía como una brujería. Yo no sé si era eso, pero quién sabe. Y luego dijo mi esposa: ten cuidado. Le dije: no, mija, ¿sabes qué? Lava esos chiles y los haces de comer para esta tarde. Hermanos, miren, el maligno no puede tocarnos. Y digo esto con mucho cuidado. No estoy diciendo Satanás, no, hermanos, es nuestro adversario, pero hermanos, él fue derrotado en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, por eso admiro tanto esta iglesia en particular, porque durante 23 años, hermanos, fíjense bien, escuchen bien, hermanos amados, lo que voy a decirles. Después de 22 años, casi 23, ¿verdad, pastor? Sí. Hermanos, probablemente por la gracia de Dios, así lo creemos por fe, va a permitir que finalmente su pueblo se asiente en un lugar por las siguientes generaciones. Amén, hermanos amados. Pero si este siervo de Dios hubiera tenido la mirada puesta en sí mismo, en lo que le rodea, después de más de 20 años decir: Señor, pues no tenemos ni dónde reunirnos. Pero, amados hermanos, es que la iglesia es más que un edificio. Pero qué bendición que ahora podamos tener edificio. Amén, amados hermanos. No estamos fuera del contexto bíblico. Justamente eso sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el rey David dijo: mira cómo voy a hacer yo mi palacio. Y la casa de Dios todavía no se construye. Y dejó a Salomón, el pastor estaba leyendo ese pasaje, dejó a Salomón todo lo que necesitaba, hermanos amados, para que él construyera el primer templo hermoso. Y ahora, claramente el siervo de Dios entendió y dijo: pero es verdad que, dijo él, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Es verdad que Dios vivirá en un templo hecho de mano. Estoy parafraseando ahí la palabra de Dios.
La cosa es esta, hermanos: donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará Él, hermanos amados. Y por eso ahorita, hermanos, aunque estamos fuera del edificio, seguimos siendo iglesia. Y cuando entremos al edificio, seguimos siendo iglesia. Amén. Número 2, hermanos. No solamente, hermanos, la función de la iglesia es sostener. Escúchenme. Sostener, hermanos amados. Y a veces eso cuesta esfuerzo, trabajo. A veces cuesta tiempo, por supuesto. A veces cuesta dinero. Sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios ha revelado a la siguiente generación. Número 2, hermanos. Esa verdad, dice ahí la Biblia, por favor, regresando al pasaje base, son tan amables, hermanos amados. Me refiero a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo 3. Dice ahí el verso número 14 y 15 otra vez. Dice el 15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Vean cómo lo define ahí Pablo. Decía yo que es la iglesia del Dios viviente. Ahora sí, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Miren conmigo por ahí enseguidita, hermanos, capítulo número 6, por favor. Miren bien, hermanos. Verso número 18. 1 Timoteo 6, 18. Que hagan bien. Vean la frase siguiente, hermanos amados. Que sean ricos. Pero, ¿qué dice enseguida, hermanos? En buenas obras. Miren lo que dice enseguida, amados hermanos. Y miren, ustedes lo acaban de hacer. Dadivosos, generosos. Verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¡Wow! Una iglesia dadivosa será siempre una iglesia bendecida, hermanos. Y de hecho, hermanos, el dar, y ahorita me encantó, como decía el pastor, y luego me llamó la atención, pastor, no sé qué hermosa familia es, pero traía a sus niños también con su corbatita y su saquito. ¿Dónde está esta familia? Allá la camitita esa fea. No se crea, hermana. Amén. Qué chulada de niños. Amén. Con su trajecito y con su mascarilla también negra. No, hombre, parecían bandidos, pero de esos bandidos bonitos. No como los sugieres, que parecen bandidos, pero de esos malos de a tiro. Hermanos amados, gracias por su servicio al Señor, amados hermanos. No están simplemente apoyando al siervo de Dios, están sirviendo a su Salvador, amados hermanos. Amén. Número 2, amada iglesia, columna de la verdad. Hay solo una verdad, no iremos para allá. Juan 14:6. Es Cristo Jesús, hermanos. Ahora, la palabra columna, hermanos, es muy interesante. No, nada difícil de entender, de comprender. Columna. Solo hay una verdad. Columna, hermanos, es algo que protege, es algo que está firme. Y eso lo está hablando respecto a la iglesia. Así debe ser la iglesia. Transmitir la verdad debe de estar firme, hermanos, para que siguientes generaciones sigan escuchando el verdadero evangelio. Columna de la verdad es algo que guía y protege. ¿Se acuerdan, hermanos? El tiempo corre, pero no podemos ir al pasaje, aunque es Éxodo 13:21. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí dice la Biblia que Dios les guiaba con una columna de fuego durante la noche. Usó esa palabra. Y luego también la palabra columna en la Biblia, hermanos. Si fuéramos a Jueces 16:25, no iremos para allá, veremos, hermanos, que evidentemente tiene que ver algo que no se mueve. También la palabra columna, hermanos, es algo emblemático. Entonces, amados hermanos, fíjense bien. Probablemente por afuera alguna iglesia no pueda parecer nada diferente a las demás iglesias que rodean, pero lo que se predica adentro sí es completamente diferente de otras iglesias que nos rodean. Amén.
Lo que se predica adentro sí es completamente diferente a otras iglesias que nos rodean. Lo digo por la gracia de Dios. Entonces la iglesia debe de ser una columna, algo que protege, algo que guía, algo que es emblemático, algo que es diferente a todo lo demás. No porque tiene clima, no porque está grande, no porque son 1000, no porque son nada más 50, sino porque predica el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Es lo que hace a una iglesia diferente. Qué tristeza, pastor, lo digo con mucho respeto también, la iglesia, si se puede llamar iglesia, más grande ahorita de la Unión Americana, habla de muchas cosas, menos de salvación, menos de salvación. Acaba también esta semana de morir un buen hombre de Dios. No era fundamental independiente, pero era un buen hombre de Dios. Rabbi Zacarías se llamaba él. Y a él en una de sus entrevistas le hicieron mencionar, sin decir nombres, y le dijeron ahí, hermano Rabbi, una de las iglesias más grandes o la más grande de la nación, ¿qué piensa usted básicamente de ese grupo de más de casi 50,000 que se reúnen ahí? No sé, 50,000 o más. Y él simplemente dijo esta frase, con mucho respeto, dijo, mira, qué tremendo el número que se reúne ahí. Dijo, algunas veces he oído, y dijo él, una vez leí un libro que él escribió y hablaba del pastor de esa iglesia, y dijo, en el libro dijo muchas cosas, menos lo más importante, cómo la gente puede ser salva y cómo puede ir al cielo. ¡Wow! Amados hermanos, sigamos siendo esa iglesia viva, sigamos siguiendo esa iglesia dadivosa, sigamos siendo esa iglesia que es columna, que es algo emblemático, es algo que no se mueve, es algo que está firme, porque está cimentada en la palabra de Dios, hermanos, que es la verdad. Es lo que Albuquerque necesita desesperadamente. Y amados hermanos, miren, ustedes lo han sido por más de 20 años, ¡qué bendición! ¿Saben qué, amada iglesia? Digo esto con mucho respeto, también con mucho cuidado. Miren, amados hermanos, en todas partes sucede así. En El Paso, en Long Beach, en San Luis Potosí, en Colorado. Hermanos, miren, ¿cuánta gente ha llegado en esos 20 años, pastor, a la iglesia que ya no están aquí? Pero algo, pastor, que consuela mi corazón y aquí está mi esposa conmigo, es, hermanos, que la gente que pasó en Greeley, la gente que ha pasado en El Paso y que no se quedan, una cosa sí tengo paz en mi corazón: escucharon el evangelio, amados hermanos. Escucharon cómo ser salvos, escucharon acerca de su más grande necesidad. Y por eso, amados hermanos, siempre Dios va a seguir sosteniendo una iglesia así, va a seguir prosperando una iglesia así. No pongamos la vista, hermanos, en quién se queda o en quién se va. Pongamos la vista en que esa persona que llegue escuche el glorioso evangelio. Amén, amados hermanos, esa es la meta. Y qué bendición que ahora esta bendita iglesia, esta preciosa iglesia local, pueda ya tener un lugar fijo, un lugar establecido donde sabe que van a permanecer hasta que Cristo venga, hermanos, o nos llame a su presencia. Y ¿saben qué, amados hermanos? Probablemente, seguramente, cuando gente hermosa, sin Cristo, pero valiosa sus almas, entre por esa puerta principal, a lo mejor algunos dirán, pues aquí no hay batería, pues aquí no hay grupo de alabanza, pues aquí yo pensé que iban a ponerme la mano en la frente para caerme sabroso. Pero que sí sepan, hermanos, que hay la palabra de Dios, el evangelio glorioso que cambia vidas. Amén, amados hermanos. Es lo que Dios va a bendecir siempre, siempre, amados hermanos. La gente que ha pasado por aquí no podrá decir, hermanos amados, podrá decir, hermanos, cada iglesia tiene sus fallas, claro que sí, amado pastor, cada pastor tenemos nuestras fallas. Pero, amados hermanos, escuchen bien, no podrán decir que no se les habló de su necesidad más importante, la salvación de su alma.
columna. La palabra baluarte, hermanos, tiene varias connotaciones. Puede ser una bandera. Por eso, hermanos, cuando un ejército enemigo, qué hermosa nuestra bandera, amén, hermanos. Qué hermosa nuestra bandera, amén, hermanos. Mira, aunque tenemos tú y yo cara como de nopal, por la gracia de Dios, ahora, hermanos, esta es nuestra bandera. No estamos siendo malinchistas. Es el país que nos ha recibido, amén, amados hermanos. Y debemos de respetar esta bendita bandera, hermanos amados, sin duda alguna. Pero la palabra, hermanos, baluarte es cuando alguien llegaba y se apoderaba de aquella bandera, de aquel ejército enemigo. Ándale, chiquito, mira, ya te tengo en mis manos. ¿Saben que de eso habla la Biblia? Pero hablando de la iglesia, dice que la iglesia es columna, pero también es baluarte, hermanos, de la verdad. También es lo que contiene, es lo que ha conquistado. Es la única parte, amados hermanos, donde se encuentra la verdad, en una iglesia bíblica. Amén, hermanos. Amén. Biblia es nuestra identidad. Cristo, hermanos, conquistó mi corazón y me dio victoria sobre el pecado. La sangre de Cristo, hermanos, es algo invaluable, es un baluarte de mucho valor, de mucho costo. El Espíritu Santo ahora es lo que nos protege del diablo, del mundo y de mi propia carne. Wow, hermanos. Columna y baluarte de verdad para las siguientes generaciones. Miren la última frase ahí, hermanos. Estamos en 1 Timoteo 3:15, por favor. Para que si tardo, hermanos, y estaba hablando ahí el apóstol Pablo, pero quiero pensar en nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, Pastor Gómez y amada iglesia, Nuevas Alturas, Cristo no tarda, Wow, esto que estamos viviendo, hermanos, quedó para las generaciones siguientes, quedó para la historia. Ahora, hermanos, es lo que yo pienso, no tiene que ser así. No es algo apocalíptico, pero sí es algo escatológico. Escúchenme, no es algo apocalíptico, pero sí es algo escatológico. Es una pequeña probadita de lo que un día será, hermanos, de gran tribulación, donde, por cierto, qué bendición que tú y yo no estaremos aquí. Amén. ¿Sabes qué, amado hermano? Si no llevas mascarilla, no puedes comprar en el Costco. Si no llevas mascarilla, no puedes comprar ni siquiera una refacción ahí en el AutoZone. Es una probadita pequeñita de lo que un día será la gran tribulación. Si no tienes la marca de la bestia, no podrás comprar ni vender. Pero la iglesia del Señor Jesucristo habrá sido arrebatada antes de eso. Amén. ¡Wow! ¿Ha valido la pena creer en Cristo? ¡Claro que sí ha valido la pena! Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, amados hermanos, su gracia, dijo el apóstol Pablo, en mí no ha sido en vano. No ha sido en vano. Última cosa, hermanos, la verdad. Dice ahí, hermanos, dice ahí la iglesia del Dios viviente. Y luego dice ahí columna, algo que no se mueve. Así seamos, iglesia Nuevas Alturas. Y luego baluarte, algo que es emblemático, algo que ha conquistado, que contiene. Y dice ahí enseguida, baluarte de la verdad. Por favor, vamos a Juan 18 y ahí terminaremos la predicación. Juan 18, muchas gracias, pastor, por la invitación, qué privilegio. Allá en El Paso les amamos, amada iglesia, y oramos por ustedes. Gracias por ser fieles al Señor. Por favor, Juan 18:36, columna y baluarte. Y luego dice ahí el apóstol Pablo una palabrita muy importante, la verdad. 18:36, por favor, Juan 18:36, y estaremos terminando, hermanos. Gracias. Y bueno, el contexto, hermanos, es que Jesús está ahí ante Pilato. Está ante Pilato. Desde verso 28 en delante habla de ello. Dice ahí en verso número 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
No se me pierdan, síganme ahí, hermanos, por favor, verso 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Miren bien, hermanos, para dar testimonio. Fíjense bien, no dice ahí testimonio de la verdad. Noten la gramática que está allí, es importante. No dice ahí testimonio de la verdad, dice ahí testimonio a la verdad. Y luego dice enseguida: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Miren verso 38, hermanos. Wow. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Wow, qué pregunta. ¡Qué pregunta, amados hermanos! Hoy en día con telescopios, con científicos, hermanos, con microscopios, hoy en día con tabletas, con internet, hoy en día con autos, amados hermanos, con el hecho de haber llegado a la luna, amados hermanos, la gente sigue sin saber cuál es la verdad. ¡Wow! Sigue sin saber cuál es la verdad. Ahora ya no iremos a Timoteo, pero dice: mira Timoteo, si yo tardo, Timoteo, escúchame Timoteo, yo quiero que tú, amados hermanos, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte, perdón por la expresión, no en cualquier changarro, en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso, amados hermanos, cuando servimos en la iglesia, próximo fin de semana, decía el pastor, tienen y también en El Paso, un sábado de aseo, hermanos. Dice el pastor, siempre hay hierbas. ¿Cómo no, hermanos? Igual que El Paso aquí está medio seco, pero ¿cómo nacen hierbas? ¿Sabes qué, amado hermano? Ven y sirve en la iglesia que Dios te ha dado. Ven y apoya a tu pastor, hermano. Ven y sirve, porque, amados hermanos, escuchen bien, la iglesia sin la gente no vale nada. La iglesia física sin la gente no vale nada. Pero cuando estamos adentro de esas cuatro paredes, esa iglesia está viva, porque tú y yo estamos vivos. Ahora escúchenme bien, hermanos, estoy terminando. Y cuando un visitante ha entrado, y por su gracia van a seguir entrando por esa puerta, hermanos, lo que ese visitante tiene que ver es cómo tú te conduces. No en cualquier changarro, no es un club social, no es mucho menos una discoteca, es la columna y baluarte de la verdad, amados hermanos. Es la iglesia. Sí importa cómo vestimos, sí importa a qué hora llegamos, sí importa cuánto damos, hermanos, no porque sea dinero, sino porque es la iglesia del Señor. La gente que venga aquí va a escuchar la verdad, amados hermanos, porque no va a escuchar del pastor Gómez, no va a escuchar de su hijo, de su esposa, va a escuchar de aquel que un día se dejó colgar en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Amén, amados hermanos, como fue contigo y también conmigo. Ahora fíjense, hermanos, este pasaje que estamos terminando ahí de Juan, por favor, 18. Qué tremendo, ¿verdad? Pilato, ahí verso 38, le pregunta qué es la verdad. Ahora fíjense, hermanos, a ver si me entienden. Pilato estaba hablando con la verdad, estaba delante de la verdad y no se daba cuenta. Estaba delante del Señor Jesucristo, que es la verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? El inconverso está ciego, el inconverso no se da cuenta, por eso no entiende qué es la verdad. Por eso necesitamos seguir ganando almas, hermanos, enviando misioneros, siendo fieles en predicar el evangelio. ¿Qué pregunta le hizo Pilatos ahí a Cristo? ¿Qué es la verdad? Y me sorprende, amados hermanos, la paciencia, la bendita paciencia de nuestro Señor Jesucristo, porque era como para que se parara y le dijera: eres un ignorante, estás delante de la verdad y no te das cuenta porque estás ciego, tienes que ser salvo, Pilato.
El Señor tuvo paciencia como la tuvo también contigo y conmigo, amados hermanos. Ahora, hermanos, escúcheme bien. Este mundo más que nunca está lleno de mentira. Lleno de mentira. Me sorprende cómo ahí en El Paso, yo creo que también aquí, hermanos, un montón de lugares donde dice que te leen la mano. Y luego dicen ahí, trabajos 100% garantizados. Hasta me dan ganas de ir también a mí ahí, hermanos, a veces. Hay unos volantes que dicen, te mostramos la cara de tu enemigo. Amados hermanos, a mí que me interesa saber quién es mi enemigo. Un lugar donde te leen la mano, te echan las cartas. Amados hermanos, miren, este mundo con toda la tecnología que tiene está más perdido que nunca. Y nosotros, amados hermanos, en la palabra que tenemos la verdad eterna, columna y baluarte de la verdad. Por supuesto, Satanás, hermanos, es el padre de mentira, lo opuesto a la verdad. Ahora, fíjense, amados hermanos, la verdad es, a ver, ¿cómo digo esto? La verdad, hermanos, es 100%. 99.9 no es verdad. ¿Me escucharon, amados hermanos? 99.9 no es verdad. Dijo Cristo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Por eso, amados hermanos, mientras más fieles vivamos a esta verdad que es la palabra de Dios. No dije que es la iglesia bautista. Ahora la iglesia bautista predica la palabra de Dios, qué bendición. Pero mientras más vivamos apegados a esta palabra que es la verdad, el mundo sabrá en realidad que es la verdad. Ya terminé, hermanos. Me pasó algo muy interesante allá estando. Nosotros fuimos a Canadá en el año 2002 a comenzar una iglesia en la provincia de Ontario. Y luego estábamos ahí en un pueblo, hermanos, se llama Windsor, que es la frontera con Detroit, Michigan. Y luego estábamos como a media hora de la casa. La verdad no andábamos ganando almas, pero vi a una hispana y le di un folleto. Y luego me dijo ella, vio el folleto y dijo, yo tengo 4 meses yendo a una iglesia. Ella era, no se me olvida, era de Apizaco, Tlaxcala. Se llama Ana. Y luego hermanos, nunca hago esto, pastor, y de hecho no he vuelto a hacerlo, pero le pregunté a ella, Ana, en estos 4 meses que tiene yendo a la iglesia, ¿qué es lo más importante que le han enseñado? Le pregunté eso. Dijo, yo tengo 4 meses yendo a la iglesia. Le dije, ¿a esa iglesia dónde va? Después supe que era una iglesia solo Jesús. Pero le dije, ¿qué es la cosa más importante? Dijo ella, no nomás es una, son varias. Y yo le dije, dígamelas. Dijo ella, mire, pastor, me han enseñado a no usar aretes, me han enseñado a usar falda larga, me han enseñado a nomás hacerme un chongo acá arriba, no peinarme, me han enseñado a no usar anillos, me han enseñado, me dijo varias cosas. Y luego yo le dije, Ana, qué tremendo todo eso que ha aprendido. Dijo, ¿verdad que sí, pastor? Le dije, sí. Oiga, Ana, una pregunta le dije yo a ella. Le dije, Ana, ¿y ya le enseñaron cómo ir al cielo? Ella me dijo, no. Le dije, pues con todo y sin sus anillos, con su falda larga, sin sus aretes, si muere esta noche, déjame le digo algo, se va a ir al infierno como quiera. Porque no es lo exterior lo que nos cambia, hermanos amados, es lo interior que cambia, y luego lo exterior el Señor lo va transformando. ¿Sabe qué, amados hermanos? Estamos en el Señor Jesucristo, estamos en la verdad. Amados hermanos, somos una iglesia bíblica, no importa el tamaño. Somos una iglesia bíblica porque sostenemos, transmitimos a siguientes generaciones la verdad que es la palabra de Dios revelada en este libro que tenemos. Sigamos siendo fieles, hermanos amados. Sigan siendo dadivosos conforme a su corazón, como decía la palabra del Señor, y el pastor enfatizaba voluntariamente, porque, amados hermanos, ha valido la pena, está valiendo la pena
y valdrá la pena todo lo que hagamos para que la gente conozca la verdad del Evangelio. Padre Celestial, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor.